Buenas tardes a todos y bienvenidos al invitado de Radio Francia Internacional. Este jueves se abre en Le Carreau du Temple, aquí en París, la feria de arte contemporáneo Young International Art Fair, en la que se dan cita una paleta de galerías internacionales. La galería francesa de Jean-Marie Auger presenta a una joven y brillante artista española, la andaluza María Dávila, que nos muestra con su pintura el inquietante poder de las imágenes. Y precisamente para hablarnos de esta feria dedicada al arte joven contemporáneo y a su intensa trayectoria en el mundo del arte, María Dávila ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Buenas tardes, María. Buenas tardes. Y sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Bueno, gracias a vosotros por invitarme a venir. Permíteme que explique, María, antes que nada, que has nacido en Málaga en 1990, en cuya universidad vas a licenciarte en Bellas Artes. En este siglo XXI, en el que todo es imagen, incluso la radio, como ustedes ven, ¿qué es lo que te llevó a las Bellas Artes? ¿La imagen, quizás? Bueno, pues en realidad cuando empecé incluso el bachillerato yo todavía no tenía tan claro que iba a estudiar Bellas Artes, ¿no? Es un camino que se ha ido haciendo casi de forma natural. Yo no elegí exactamente dedicarme a las artes o a las bellas artes de manera profesional, sino que poco a poco empecé, de hecho, pintando desde pequeña porque mis padres me animaron a que siguiera con un desarrollo de unas cualidades o capacidades que desde el colegio me dijeron que tenía, ¿no? Para aprender lo que es la técnica de dibujo y de pintura. Entonces yo eso lo llevaba haciendo mucho tiempo, desde los 7 años u 8. Y luego, bueno, pues sí que ellos me animaron también a dedicarme a los estudios que yo quisiera y entonces me planteé quizá derivarlo a las Bellas Artes y seguir estudiando por ahí, ¿no? El hecho de haber nacido en Málaga, la tierra de Picasso, quizás influyó de alguna manera en tu pasión por el arte. Tu abuelo me decías que tenía una gran pasión por el arte. Sí, bueno, en mi familia desde luego más cercana no ha habido nadie que se haya dedicado a eso, pero mi abuelo paterno, sobre todo lo que yo creo que tenía era una gran sensibilidad y aunque no pudo dedicarse ni ejercer realmente nada relacionado con el arte, sí que dibujó toda su vida. En la Universidad de Granada, María Dávila, cursas un máster de producción e investigación en el arte. ¿Cambió de algún modo tu manera de abordar la pintura, por ejemplo? Sí, desde luego, el máster fue bastante importante. Es verdad que fue hacia el final de los estudios de la licenciatura en Bellas Artes en Málaga que ya empecé un poco a redefinir lo que ha sido al final pues el comienzo de mi breve trayectoria artística, ¿no? Porque bueno, llevaba pintando, como digo, desde muy pequeña, pero es al final de la carrera cuando ya además los mismos profesores, ¿no? Pues me invitan a reflexionar sobre el propio proceso y sobre la función de esas imágenes, sobre qué es lo que yo puedo aportar desde el campo de la pintura en su relación con la imagen y tal. Es algo que me empiezo a plantear al final de la licenciatura y el siguiente año, que es el máster, pues termina, ¿no?, de ser, digamos que muy importante en ese proceso, ¿no? ¿Cuándo empiezas a tomar imágenes fotográficas y transportarlas y reencuadrarlas en un lienzo? Bueno, pues es justamente en el último año de carrera o en los dos últimos que de hecho ahí justamente parto de fotografías hechas por mí, ¿no? Y ahí sí que empiezo a hacer fotografías y a utilizarlas de base para la pintura. Y ahí, es como una especie de semilla de lo que ha venido después. Y es una serie, se llamaba Después el silencio, que será mi primera exposición, en la que yo encuadraba finalmente sombras, ¿no?, o reflejos. O sea, era una búsqueda también de una sugerencia y de la alusión a una ausencia. O sea, no había un objeto, había como una referencia a algo que no estaba allí, ¿no? Y era un encuadre también, pues eso, como muy sugerente y al final era una manera de transponer una fotografía que era casi abstracta a la pintura. Después, El silencio es tu primera exposición en 2013 en el Centro Cultural de Málaga. ¿Qué se siente cuando eres una joven artista y ves tus cuadros, tu obra, tu trabajo expuesto en una galería? Bueno, es muy determinante, ¿no? Porque de hecho estás ahí en el taller, ¿no? Sea en la facultad, sea en tu propio taller o en tu casa, donde puedas. Y es verdad que una exposición te ayuda, es como exteriorizar, ¿no? Distanciarse de todo ese proceso
proceso y verlo casi como un espectador por primera vez, ¿no? Y verlo todo junto y hacer esa selección y ese comisariado incluso, donde tú decides dónde va a ir todo, y es la primera vez que te enfrentas también a cómo el espectador va a ver tu obra. ¿Cómo vio, cómo reaccionó el Claro. público en esa primera exposición? Bueno, pues mucha gente, bueno, al final también son conocidos, amigos y todos pues muy, muy contentos y mucha gente que no conocía mi trabajo también, pues la verdad es que reaccionó positivamente. Luego también ha ido cambiando un poco, quizá hacia una línea un poco más figurativa o más fotográfica y bueno, ha habido otras opiniones también, ¿no?, de ese cambio. En el 2015 vas a participar, María, en la Bienal de Milán, dedicada también al joven arte contemporáneo. Hay un regreso a la figuración entre tus colegas jóvenes, aunque sea una figuración crítica como es la tuya. Bueno, quizá en lo que es la Bienal de Milán incluso no vi tanta pintura, había de todo. Era una bienal en la que se daban cita todas las disciplinas de la creación en realidad. Había cine, había artes escénicas, había música. Y lo que es pintura, pues también habría de todo. Hay mucha abstracción también, abstracción pura. Y ahí sí hay una cierta línea figurativa y creo que un renovado interés. De hecho, que quizá lo he visto más en mi propia escuela. Lo he visto también en las nuevas generaciones que han salido de Málaga o de Granada. Y creo que puede estar relacionado, al menos también desde mi propio proceso así lo veo, con la emergencia de las imágenes, o sea, a nivel fotográfico, mediático, el ordenador, internet. Entonces, creo que quizá al final la pintura dialoga con eso, se posiciona en relación a eso. Porque además de una vuelta a la figuración, es una vuelta a la pintura, ¿no? Estamos dejando incluso la performance, el vídeo. La pintura se está convirtiendo en un valor seguro, ¿no? Sí, bueno, luego está el aspecto del posible valor económico que eso pueda tener y que, bueno, tampoco es lo que a mí más me interesa, pero sí que quizá hay una cierta vuelta o interés a lo manual. Más que a la pintura, creo que sería también al proceso manual, al dibujo y a la pintura como vuelta al procedimiento artesanal, más que nada manual, a la materia. En tu pintura, María, como decíamos, sacas de su contexto imágenes fotográficas. ¿Cuál es tu intención? ¿Que la imagen hable por sí sola, separada de su contexto? Sí, bueno, de hecho, descontextualizar una imagen de su contexto, de su ámbito original, es una de las maneras de extrañamiento, ¿no? De poner al espectador en situación de no saber muy bien qué es lo que está viendo, ¿no? Y eso es algo que me interesa mucho porque justamente busco, digamos, esa mirada que sea descategorizada, o sea, cuestionar al espectador sobre nuestros límites de conocimiento de lo visible, ¿no? Sobre hasta qué punto realmente conocemos o creemos conocer lo que estamos viendo, ¿no? Estamos mostrando una de tus pinturas que vas a presentar aquí en París. Son inquietantes, me decías, que cada espectador tiene una mirada diferente sobre el significado de tu pintura, ¿no? Claro, sí, de hecho, bueno, ese aspecto es fundamental, lo han tratado ya muchos teóricos y muchos artistas, pero para mí es muy, muy importante y es que precisamente es cada espectador el que completa la obra y el que añade e interpreta a partir de sus propios condicionamientos, de todo ese bagaje que lleva en sí mismo, ¿no? Y entonces es el espectador el que se proyecta en la obra y va a sacar su propio sentido. Por muchas interpretaciones que le demos, esta señora está muerta, ¿no? Bueno, me interesó justamente de esta imagen que procede de una película, la ambigüedad y ese instante, digamos, determinante entre un antes y un después que justamente en esa imagen detenida aparece velado, ¿no? No se ofrece y es el espectador el que tiene que sacar esa conclusión o esa interpretación. Que por supuesto, siendo una actriz, no estaba muerta en el momento de la fotografía. No, es justamente una actriz que viene de fallecer. Que acaba de fallecer. Sí. Terrible. Anne Jasinski, pero sí. Muchas de tus imágenes parecen fotografías en blanco y negro de los años 50, una época en la que la España también parecía un país en blanco y negro. ¿Es el recuerdo de tus padres que intentas transmitir?
Sí, de hecho, bueno, digamos que también hay ciertas temáticas, más allá de que hay unos intereses comunes siempre, en cada uno de los proyectos o series, ¿no?, que he ido realizando. Entonces, en alguno de ellos, por ejemplo, bueno, en el último que hice, Anónimo, y también en Anamnesis, yo partía de fotografías antiguas, en un caso sí eran fotografías familiares y en el otro eran de un álbum de una familia desconocida, y me interesaba mucho también las cuestiones de la memoria y de cómo miramos la imagen y cómo es nuestra relación con la imagen justamente familiar, ¿no? Y con qué voluntad se hacen ese tipo de imágenes, la relación que tiene la fotografía con la muerte. Pero luego, hablando de España y bueno, del franquismo o de la historia española, tengo otra serie, la Anagnórisis, la trama, donde justamente me interesé en las fronteras, que es algo que me interesa mucho, entre realidad y ficción, o verdad y representación. Y yo o sea, empecé a buscar en los archivos documentales del Nodo. Y entonces seleccionaba imágenes que, justamente descontextualizadas, me servían para hacer esa comparativa de qué es documental y qué es ficción, y cuando realmente todo lo que es una trama es una representación y es una ficción buscada, ¿no?, creada. En algunas de tus obras encontramos una violencia larvada. Es tu intención también mostrar que a pesar de todo detrás puede haber violencia. Bueno, la violencia en sí no es que me interese mucho, quizá lo que me interesa más es la sugerencia, vis a vis de, por ejemplo, la sobreexposición de la violencia de otros medios y de otras imágenes, ¿no?, evidentes o incluso exageradamente violentas, fuertes o pornográficas incluso. A mí me interesa mucho más esa sugerencia, esa parte más velada y más silenciosa de la imagen. Este jueves se inaugura Young International Art Fair aquí en París, en el Carreau du Temple. ¿Es tu primera escapada al extranjero? Bueno, quizá una de las primeras fue la que dijimos de Milán, que aunque era una bienal y había una representación. Y luego mi segunda ha sido también gracias a Jean-Marie Auger, y también gracias a esta misma edición, o sea, a esta misma feria en su edición en Bruselas, que fue en el mes de abril. Entonces, esa fue la primera feria a nivel internacional a la que participé, y esta es la segunda, pero bueno, con mucho gusto de estar en París por primera vez. Llevas ya un mes aquí trabajando en París, ¿no? Además de Sí. preparando la exposición. Sí, bueno, en realidad la exposición ha sido casualidad, que ha coincidido con mi estancia. Ha sido bastante de azar, pero yo tenía planificada hacer esta estancia, una estancia de investigación para mi tesis doctoral. Y bueno, es una estancia de 3 meses y estoy en el Ecuador, sí, efectivamente. En fin, pues ya lo saben, del 19 al 22 de octubre estará abierta en el Carreau du Temple, aquí en París, la Feria de Arte Contemporáneo Young International Art Fair, en la que podrán ver la obra de María Dávila en el stand de la galería de Jean-Marie Auger. Muchísimas gracias, María, por haber estado aquí con nosotros y sobre Gracias a todo vosotros. mucho éxito. Permíteme que dé las gracias también a Adrien Gentil, quien ha estado detrás de los cristales al tanto de la realización de este programa. Gracias de nuevo y mucho éxito. Muchas gracias.